Y aquí hay una cosa que no tiene el otro, que es la parte neurológica, la evaluación neurológica del mal de altura. Entonces, esa es una gran ventaja, porque el otro no tenía nada. Dificultad de mantener el equilibrio tengo 1. Prueba del tacón marcha, no sé si ustedes han visto, es el caminar al paciente diciéndole que ponga la punta de zapato, después el talón, primero la punta, después el tacón, después la punta, después el tacón, 2 puntos. Si se cayó, imposibilidad de levantarse, imagínate, es muy grave, 3 puntos. Y dificultad durante el esfuerzo, o sea, eso es prácticamente disnea, ¿no es cierto? Disnea durante el esfuerzo. O, mire, respiración de Cheyne-Stokes, o sea, o de Biot más bien, paradas para respirar. Y la dificultad estando en reposo sería disnea de reposo 3. Y después esto, cansancio severo, que necesita ayuda para las labores mínimas, tiene 3 puntos. O sea, este esquema es mucho más completo y tiene la ventaja de que me está acercando mucho más al diagnóstico de edema agudo de pulmón. Entonces, aquí también hay un puntaje y evaluaciones de puntaje. Si tengo 1 a 2 puntos, sé que es un mal agudo de la montaña leve, ¿sí? Pero todavía el paciente puede seguir en su afán de subir a una montaña. De 3 a 5 ya es moderado. Aquí sí el paciente se le recomienda no continuar subiendo y ya se comienza a hacer el tratamiento sintomático de todo lo que existe. Y si es más de 5 puntos, esto ya es severo y el tratamiento aquí sí es obligatorio. Aquí dice hay que intentar descender, la palabra sería hay que descender sí o sí, ¿de acuerdo? Porque mientras más se acerca el puntaje más alto, entonces el peligro de vida del paciente está. Y la mayoría de los pacientes se van muriendo con encefalopatía por edema. ¿Ok? Muy bien. Así que hay que tener en cuenta especialmente este que es mucho más completo y que nos da mejor idea de la gravedad del mal de altura. Y el tratamiento del Soroxi simple y llano, estamos hablando del simple, es obviamente hay que hacer reposo. Dice que el tratamiento, ir a la altura para que no te dé Soroxi, son 3 cosas que no tienes que hacer. Tienes que hacer primero andar despacito, comer poquito y dormir solito, entonces no te da nunca ningún Soroxi. Aparte de esos consejos sanos de la chusmería de las comadres, entonces el paciente tiene que estar en reposo. Este es un medicamento interesante, la acetazolamida es un diurético específico para el mal de altura, ¿sí? Inclusive se da, ya vamos a ver, como profilaxis, y se debe dar primero 1500 miligramos, o sea, 1,5 gramos por vía oral, y después de mantenimiento le das 250 miligramos cada 8. Los comprimidos vienen de 250. Este es el mejor de todos, les contaré. Esto hay que utilizarlo sí o sí, la acetazolamida. La dexametasona, de 4 a 8 miligramos, dependiendo, de 4 a 8, dependiendo de la gravedad del paciente. Pero a veces es mejor utilizar de una vez 8 miligramos, no hay ningún problema, ya por vía endovenosa, y después hay que darle mantenimiento de 4 miligramos vía oral cada 6 horas. Si el paciente mejora con acetazolamida y dexametasona, hay que continuar solamente con acetazolamida y no es necesario continuar con la dexametasona vía oral, salvo que estés trasladando al paciente. Si le estás trasladando al paciente, sí sigues todo el protocolo. El paracetamol de 400 o de 500 miligramos por vía oral, no hay problema. Y el otro sería el ketorolaco, ahí dice 1, pero son 10 miligramos de vía oral, o el ketorolaco de 40 o de 60, dependiendo del dolor que tenga. Es mejor, yo creo que utilizar 40 miligramos o 60 miligramos que utilizar 10. Hay comprimidos de 10, hay comprimidos de 40, 60, ¿sí? Si el dolor es muy intenso, también se puede utilizar intramuscular.
endovenoso y ahora hay inclusive un ketorolaco sublingual de 10 miligramos que es excelente, pero estamos haciendo un tratamiento sintomático, acuérdense, sintomático. Y si hay náuseas y vómitos, obviamente la metoclopramida viene en ampollas de 10 miligramos, entonces da una ampollita endovenosa y según necesidad. Si tienes que utilizar una vía, no hay que utilizar nunca fisiológico por la cantidad de sodio, como si fuera insuficiencia cardíaca, y es mejor, en vez de asociación fisiológica, utilizar Ringer lactato. Es mejor Ringer lactato 1000 que fisiológico, salvo que el paciente sea medio hipotenso y vos pienses que el fisiológico es mejor. Y oxígeno, que debía estar al principio, porque el oxígeno es el primer medicamento que tienes que meter, de 2 a 3 litros con mascarilla o bigotera. Es mejor bigotera, es mucho más cómodo, pero si no tienes ya, pues mascarilla. Pero ese es el principal. Si la saturación de oxígeno es la que falla, entonces obviamente que lo que hay que hacer es eso, ¿no es cierto? O sea, hay que dar oxígeno, o sea, que es el principal, oxígeno, aunque esté al último. Hay que corregir. Al año, cuando estés repitiendo, seguramente ya va a estar corregido. Ok. ¿Y qué pasa con el edema agudo de pulmón? La culpable, obviamente, es la hipoxia. La hipoxia es el culpable número 1 del edema agudo de pulmón, pero una hipoxia prolongada, ¿sí? Una hipoxia prolongada. Y esta hipoxia prolongada lleva a una hiperperfusión pulmonar. Y las que sufren son las arterias, especialmente las arterias pulmonares que tienen vasoconstricción. La hiperperfusión por hipoxia produce una vasoconstricción a todo nivel, pero especialmente a nivel de los pulmones. O sea que aquí comienza a aparecer hipertensión pulmonar por una parte y también sobrecarga de volumen que habíamos visto ayer en la clase. Y puede ocurrir como esta plaquita histológica de que tienes vos un alveolo completamente dematizado, pero que además adentro hay microembolias. Entonces, el cuadro de edema agudo de pulmón va a ser mucho más severo, obviamente que mucho más severo. Luego, a ver, esta misma hipoperfusión la vas a poder ver en la placa. En la placa de tórax aparecen sombras. Generalmente así, primero pueden aparecer basales y después, con el tiempo, el edema agudo de pulmón se va haciendo tomando un hemitórax y después con el tiempo va a aparecer esta sombra típica de alas de mariposa. Y se puede ver alas de mariposa o no ver nada, o sea, ver esta imagen idéntica en el otro pulmón. O sea, ese es el edema agudo pulmón de la altura. A veces no siempre vas a buscar alas de mariposa, sino esta imagen así, difusa, con broncograma aéreo, como si fuera una neumonía, y que está comprometiendo cada vez más los pulmones. Así de fácil es la fisiopatología del edema agudo del pulmón. Y el cuadro clínico, obviamente que aquí, ¿sí? La mayoría de los pacientes, miren, se produce entre las 48 a 72 horas de estar en la altura, ¿sí? O sea, 2 días o un poco más, y la disnea ya se presenta en casi funcional 3-4, viene primero tos seca, después se hace productiva, se hace espumosa y después se vuelve hemostoica. Esta evolución de tos seca a productiva, o sea, de tos seca a espumosa y de espumosa a hemostoica, es muy corta. Son unas pocas horas en que si no hay tratamiento, el paciente va a llegar a la expectoración hemostoica. Obviamente que va a haber estertores difusos, unos pocos más intensos, donde la placa de tórax está viendo el velamiento, ¿sí? Una taquicardia sinusal compensatora de 110 por minuto, más o menos, o un poco más, hasta 160 pueden llegar, 25 respiraciones por minuto, y puede haber fiebre, y la fiebre te hace confundir con neumonía y otras cosas,
hasta 38 grados puede haber fiebre. Y la cianosis ya es un mal pronóstico porque siempre está en los casos graves. Y la cianosis comienza en la parte periférica primero, en los dedos de las manos y de los pies, después en las orejas, en la punta de la nariz y después se hace generalizada. Y miren que la saturación de oxígeno solamente está en el 75%. En la altura podría haber más o menos unos 85% de altura. Ok, y para clasificar la gravedad de la severidad del edema agudo de pulmón en la altura, si bien existen síntomas, ¿no es cierto? O sea, si es discreto, es una disnea grado 2, si es moderado, ya es una disnea grado 3, si es acentuado, la disnea ya es prácticamente en 3 y 4 y es disnea grado 4, o sea, en reposo, ¿sí? Y comienza a ver cefalea en el moderado y una tos seca que habíamos visto. Aquí sí la tos se hace productiva y aquí la expectoración se hace hemoctóica, o sea, son cuadros de evolución nada más si lo dejas al paciente, pero te sirve para valorar. La frecuencia cardíaca ayuda mucho, en el discreto a 110 por minuto, de 100 a 120 es hasta 140 ya es acentuado, y en los severos la taquicardia, que casi no se escucha en la auscultación porque está tapada por la semiología pulmonar de estertores y rales y todo lo demás, sibilancias inclusive, que hace confundir un poco con asma inclusive, y la frecuencia respiratoria menos de 20, 40 y prácticamente aquí más de 40. Pero una cosa que ayuda, si bien toda esta parte clínica lógica, lo que ayuda muchísimo es la radiografía de tórax. A ver, mire, si hay trasudados en esta, o sea, como está aquí, en la cuarta parte de los campos pulmonares, entonces es grado 1, es leve. Si tú ves en la placa de tórax que se compromete todo el pulmón, o sea, estamos hablando de 2/4 partes del pulmón, ya es grado, estamos llegando a este grado moderado. Al grado acentuado, así se llama, pero obviamente ya es grave, son 3/4 partes del pulmón. Y cuando ves todo el pulmón comprometido, obviamente los trasudados en ambos campos y vértices del tórax. Aquí todos los pulmones. Eso ya es gravísimo y de muy mal pronóstico. O sea que con la radiología de tórax te podrías vos bandear un poco para ver la gravedad de esta clasificación de grado de severidad a la altura. Y hay que ser diagnósticos diferenciales, obviamente, con la neumonía, porque tiene fiebre, tiene disnea y tiene una placa parecida, pero la placa tiene un broncograma aéreo un poco más típico y compromete un solo lóbulo. La bronquitis tendría que ser, no tanto bronquitis, porque, bueno, la bronquitis por la tos, etcétera, y la bronconeumonía sería por una placa de tórax. Pero en la bronconeumonía se ven las imágenes pulmonares son más algodonosas. El asma porque puede acompañarse de sibilancias y si tiene antecedente mucho más. El tromboembolismo pulmonar, que tiene una placa completamente diferente. Y otra cosa que hay que diferenciar, obviamente, es el edema agudo pulmonar, pero el de origen cardíaco que tiene fisiopatología distinta. En el edema agudo pulmonar cardiogénico, vos tienes una patología de base, ¿verdad? Tienes estenosis mitral, insuficiencia aórtica, un infarto, cardiopatía gástrica, miocardiopatía dilatada, todo lo que tengas. Siempre hay un componente lógico, cardiológico. En estos no, porque inclusive los que han ido a la altura han tenido exámenes cardiológicos previos, o sea que generalmente no van a tener, bueno, si tienen ahí los descubres, es decir, ¿okay? Pero en general inclusive ductos, comunicación interauricular, interventricular, son cosas que pueden llegar en algún momento al edema agudo pulmonar cardiogénico. Y obviamente que si el diagnóstico es diferente, el tratamiento va a ser diferente. ¿Qué vamos a hacer con el edema agudo de pulmón? Ok, lo primero es bajar al paciente a regiones de menor altura. Eso es lo más obvio que puede haber y lo más rápido posible. Si hay helicóptero como en el Everest, mucho mejor. Y aquí alguna vez lo hemos hecho desde Potosí, primero un saltito a Sucre, de Sucre a Cochabamba en avión.
y el paciente va mejorando interesante mientras vuela, mientras va descendiendo en el mismo avión. Ok, y la porción tiene que ser semi-Fowler. Hay que dar oxígeno entre 2 a 6 litros. Miren que hemos dado al principio en el Soroxi simple, hemos dado solamente de 2 a 3 litros por minuto. Aquí puedes llegar hasta 6 minutos, pero aquí otra vez está una recomendación. Es que la recomendación es que ten cuidado con los pacientes, por lo menos que son fumadores crónicos o que tienen enfisema pulmonar o tienen bronquitis crónica. En resumidas cuentas, si tienen EPOC, no puedes darle tanto oxígeno porque se van a dormir y se van a morir. Ok, si existiría nifedipino, que existe ahora, pero ya no existe el sublingual, existe ahora el nifedipino rectal, sí puedes dar, son comprimidos de 20 miligramos y le das uno, y hay que administrar dexametasona entre 4 y 8, y aquí yo creo que había que aumentar 8. Estamos hablando del tratamiento de urgencia del edema de pulmón, ¿ok? No hay que usar diuréticos. Miren, en el edema pulmonar de la altura no se utiliza ningún diurético. En el edema agudo pulmonar cardiogénico, sí es la base, ¿no es cierto? Hasta se utiliza furosemida y espironolactona, digamos. Aquí no, está contraindicado. El paciente empeora. Y otra cosa que no hay que utilizar, que se utiliza en el edema agudo pulmonar cardiogénico, es la morfina. Aquí no, disminuye mucho la respiración. Pero si bien el tratamiento, miren, tan simple de edema agudo de pulmón, así inmediato, lo más importante es esto, tener cámaras hiperbáricas, porque estas cámaras hiperbáricas simulan 2.000 metros de altura. Claro, en los lugares en Perú, en relación con los Andes, digo, y miren, yo no sé si habrá cámara hiperbárica en La Paz, no conozco, sinceramente, pero en Lima y Chile existen cámaras hiperbáricas ya en los hospitales, pero lo que ha variado el pronóstico de los pacientes son estas cámaras hiperbáricas que son portables, ¿sí? Entonces, son fáciles de llevar, se pueden inflar fácilmente, tienen oxígeno y tienen también unas válvulas. Estas son las válvulas para, primero aquí está la presión atmosférica que estás viendo aquí, y si se pasa, la válvula automáticamente va sacando el oxígeno de la cámara hiperbárica para llegarse por es automática, inclusive la válvula, para que no te pase también al otro lado, ¿sí? Y también tienen control de temperatura dentro, y entonces es muy fácil. Y aquí no está, pero debe estar al otro lado, aquí. Por aquí se va introduciendo el oxígeno primero. O sea que las hiperbáricas son muy cómodas, se puede trasladar al paciente ya dentro de la cámara hiperbárica, entonces son geniales. Ok, entonces ese sería el tratamiento del edema agudo pulmón. Obviamente que habría algunos consejos para evitar el apunamiento. Tienes que ir gradualmente a la altura, mejor si vas en bici, ¿sí? Así lentamente, puedes ir acompañado, charlando, pero lo que no puedes hacer es mejor no llegar a la altura en el avión, más aún si tienes intolerancia a la altura. Acuérdense que hay pacientes personas que toleran bien la altura y otros que no toleran. Hay que tomar bastante líquido, ¿sí? Eso es bien importante. La hidratación es base de todo. Este pajarito nunca va a tener edema agudo por la altura porque se está hidratando de forma perfecta, ¿sí? Y este gato, esta es una gata y se llama Chimbera. En el examen les preguntó cuál era el gato que tomaba líquido para evitar el apunamiento. La pregunta es Chimbera. Okay, muy bien. Hay que evitar el alcohol. Eso es re importante, porque si tomas cerveza especialmente, o tal vez el whisky sea el más tolerado, pero es mejor no tomar absolutamente nada de bebida alcohólica. Y la dieta tendría que ser no carne, ni grasas, ni nada. Tendría que ser azúcares, féculas, ¿sí? Tendría que ser hiperglucídica, ¿sí? Más cantidad de pastas. Es importante, pastas, verduras, galletitas, digamos, heladitos, ¿ve? Está todo rico, muy bien. Y frutas.
pero evitar ir a tragar en la altura. Obviamente, no hay que aumentarse la sal, para nada, hay que comer lo que te dan en el restaurante. Hay restaurantes, inclusive, en algunos lugares del Perú, donde te dice con dieta hiposódica, o sea, evite la altura, aquí se va a dar una dieta controlada, o sea, con más o menos no más de 4 gramos en una dieta total de un almuerzo, digamos. Y obviamente las dietas opíparas de estas a lo bruto, pizzas, qué sé yo, o tragar. Aquí estaría bien la ensalada, ¿no? Pero si comienza a tragar todo esto, te va a ir mal en general. Y había que abrigarse. Habría que abrigarse, es una cosa bien importante. Y de ropas holgadas y de no apretadas sexys. Eso también produce alteración. Pues hemos visto unas ropas demasiado apretadas con disnea en Potosí. Bueno, inclusive hay que, en el apuro, no voy a decir quítese, le cortas directamente y pueden ser de buena marca y la buena marca se ha ido al tacho. Evitar los ejercicios es importante, hay que caminar despacio, hay que caminar como una tortuguita, ¿sí? Así que eso es demasiado importante. Si comienzas vos a caminar muy rápido, ya comienza a producir taquicardia y disnea propia del ejercicio, y ahí te estás empujando un poquito al apunamiento como tal, y después vas a quedar así, ¿no? Caminaste en la altura, pero quedaste muerto. Hay que evitar los ejercicios, les decía, es mejor que tu perro haga los ejercicios, y vos no, tranquilo nomás. Tampoco vas a ir a hacer ballet en Potosí, en el Teatro Miste, ni bien llegues, tienes que hacer primero ejercicios y bajar de peso. Y lo que les dije yo, la acetazolamida, viene con el nombre de, ahorita me estaba acordando, de Diamux, por si acaso, ¿sí? Como Diamux se encuentra aquí en nuestro medio. Acetazolamida, y también se lo utiliza para el tratamiento del glaucoma, la acetazolamida. ¿Okay? Entonces, como prevención, se puede utilizar 250 miligramos 12 horas antes o 500 noche horas antes. Pero en la práctica hemos visto que es mejor tomar unas 3 horas, unos 3 días antes, 250 miligramos cada 12 horas. Tal vez comienza a orinar un poco más, obviamente. ¿Sí? Tienes que tener ahí un baño así a la vista y especialmente en la noche, pero es buenísimo tomar acetazolamida si tienes antecedentes, mucho más aún. Y después veríamos la parte crónica, ¿cierto? La parte crónica de la persona que vive en la altura, que es otro show. Entonces, aquí vamos a quedar esta vez, ¿sí? El mal de altura crónico. Y esta es la última parte de que veríamos esa parte. Después ya veríamos, creo que cardiopatías congénitas. Ok, entonces hasta aquí alguna pregunta interesante. Ninguna pregunta. Todos con Sorochi o dormís, porque es una teoría interesante, el sueño de 7 a 8. Ok, entonces nos vemos a la próxima semana. Ok. Hasta luego, doctor. Chao. Luego, doctor. Andrea. Hasta.